Muchas bendiciones para este gran día que nos espera, sabiendo que Dios está delante de nosotros, que por su amor y misericordia nos pudimos despertar, que a Él no se le olvidó despertarnos, que extendió su mano y pudimos levantarnos de la mano de Él para seguir avanzando para lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Seguimos estudiando capítulo 12 de Proverbios y vamos a estudiar los versículos 25 y 26. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esta es una condición para muchas personas que viven tristes, afligidas, apesadumbradas, temerosas. Y dice que cuando una persona se siente así, se siente abatido, derrotado, apocado, deshecho en su corazón y es una persona que no tiene ánimos, que no ve la vida de la manera que Dios la ve, sino la ve de acuerdo al problema, está más consagrado, más concentrado en el problema que en la solución. Pero hay algo hermoso que nos dice acá, que es que la buena palabra lo alegra. Entonces nosotros estamos llamados para alegrarle el corazón a ese tipo de personas que muy seguramente porque no conocen a Dios o porque no son maduros espiritualmente, porque su fe mengua constantemente o porque a veces tienen una fe mal infundada, porque tienen fe en lo que no sirve, en lo que no es, en lo que no es Dios. Entonces a estas personas constantemente tenemos que estar dándole palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza. Pero esa palabra de aliento y de consuelo que nosotros debemos darle no es la palabra mía, no es el consejo mío, no es mi parecer, no es mi querer, porque los podemos conducir a hacer cosas indebidas. Nosotros tenemos que tener clara cuál es la palabra de consejo de Dios, cuál es la palabra que anima a esa persona y esa es la palabra que nosotros le debemos dar. Cuando una persona está triste, por ejemplo, porque está enferma, pues si nosotros ya tenemos claro que Cristo llevó toda enfermedad cautiva en la cruz, que la palabra de Dios nos dice que Él quiere que tengamos salud como prospera nuestra alma, pues tenemos una herramienta valiosa como es poderle decir, crea que Dios le va a sanar porque el plan de Dios es que estemos sanos. Él ya llevó nuestras enfermedades cautivas a la cruz. Ponga su mirada, su confianza y su certeza porque Dios le va a levantar, Dios le va a sanar o va a sanar a su familiar o a su amigo. Estamos en un momento donde hay mucha aflicción en el corazón a causa de la pandemia que estamos viviendo, de tal manera que debemos tener muy claro cuáles son los versículos bíblicos que Dios tiene establecido, donde hay esas promesas tan grandes de sanidad, de salud. Ahora estamos hablando de sanidad del cuerpo, pero también está la sanidad del alma, donde sabemos que Dios es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que si lo buscamos a Él, entonces la vamos a tener, que vamos a ser restaurados, que si algo se perdió, Dios nos lo va a devolver doble. Es decir, que nosotros debemos tener claro qué palabra corresponde darle a esa persona para que se alegre su corazón y para que sacarlo de ese estado en el que se encuentra, porque desde ese estado emocional la persona no puede evolucionar. Son personas que pierden el hogar, que pierden la economía y que pierden muchas cosas, incluyendo la salud, porque una persona que está entristecida, su organismo no funciona bien, es una persona que no come normalmente, que no puede dormir, tiene muchos problemas añadidos a causa de su propia congoja. Mucha de esa congoja es inventada, es sobredimensionada, mucha de esa congoja es irreal. Es una condición que tiene el ser humano de empelicularse en cosas que no van a suceder o que no están sucediendo. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, en sacar a esas personas a la alegría, a la paz, a la tranquilidad. Y si somos nosotros los que tenemos esa condición real o imaginaria, entonces también tenemos que acudir a la palabra de Dios, porque
cada promesa que Dios tiene establecida en su palabra es para nosotros, y nosotros también tenemos que autoayudarnos, automotivarnos a través de la palabra. La gente dice, no, es que yo soy un motivador. No, nosotros no somos motivadores, nosotros somos predicadores, servidores del Señor para llevar las buenas nuevas de salvación a cada persona. Esa es la tarea que realmente tenemos. El 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Cuando nosotros caminamos verdaderamente de la mano de Dios para hacer el bien, eso es un aporte valiosísimo a las personas que nos rodean, aunque ellos no lo entiendan y aunque ellos no se den cuenta. Pero nosotros estamos llamados para eso, para servir de guía al prójimo. Es decir, que nosotros siempre debemos estar atentos para transmitirle al prójimo lo que ya conocemos del Señor, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, incluso las experiencias malas, las vivimos precisamente para poder entender el dolor del otro, la necesidad del otro, y en ese proceso poderlo ayudar y poderlo guiar, pero guiar por el camino de Dios, por el propósito de Dios, pero debemos estar nosotros preparados para eso. Pero ¿qué sucede con el impío, con el que no tiene relación con Dios, con el que no le interesa caminar con Dios? Dice que lo hace errar. ¿Por qué? Porque el consejo que le va a dar es un consejo de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que otros dicen, de acuerdo a lo que le gusta, pero no conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, ese consejo que los amigos le dan a los hombres y a las mujeres, eso vámonos a tomar para que se tranquilice, para que le pase la rabia o el dolor o la tristeza. Ese es un consejo equivocado, un consejo que va a desviar a la persona. Que vámonos a bailar, que vámonos a desordenarnos, hagamos esto o aquellos que son cosas contrarias al propósito de Dios. Entonces también es necesario que estemos atentos qué personas nos rodean de las cuales realmente podamos recibir dirección o consejo. ¿Por qué? Porque si vamos a contarle nuestra tristeza, nuestra aflicción, nuestra preocupación a una persona que no conoce de Dios, pues difícilmente puede darnos un consejo correcto. Entonces no cometamos ese error, porque para eso Dios nos rodea de personas, y en estos tiempos hay muchas personas que nos rodean y que nos guían por el buen propósito de Dios. Entonces mira la importancia de estar rodeado de personas que realmente conozcan y amen a Dios de verdad. Entonces nosotros nos rodeamos de personas que aman y siguen a Dios para apoyarlas, pero para que nos apoyen también. Y nosotros rodeamos a las personas que no conocen de Dios o que no están firmes en el Señor para apoyarlas y guiarlas por el buen camino, porque esa es la tarea que realmente Dios nos ha asignado. Amén. Mire que Dios nos tiene para lo mejor, porque no hay cosa más linda, no hay satisfacción más grande cuando uno ve que una persona que va por el mal camino y Dios lo usa a uno como instrumento para traerlo al camino de la verdad y al camino de la vida. No hay mejor satisfacción cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona que estaba pasando por una dificultad, una tristeza, y nosotros le dimos esa palabra de aliento, de ánimo, oramos por ella, le compartimos la palabra de Dios, le compartimos esas promesas tan grandes que Dios nos tiene, y luego se sonríe y dice, gracias, me siento una persona nueva, me siento diferente, estoy contento, estoy contenta. En este proceso de vida que el Señor me tiene, que le doy tantas gracias a Él, he recibido mucha gente, hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitos, que dicen es que vengo porque hoy me voy a morir, hoy me voy a matar, me voy a suicidar, no quiero más la vida. Y cuando le empiezo a mostrar todo lo hermoso que Dios tiene preparado, que se lo perdería si cometiera semejante error, y que abra los ojos espirituales para que pueda ver la gloria de Dios, esa persona respira y dice, gracias, entendí que era el error más grande de mi vida. Mire, eso sí se llama satisfacción. Entonces, preparémonos, estemos listos, y en estos tiempos tenemos que prepararnos más. Mire que todo este problema que estamos viviendo le está desordenando la cabeza a la gente. La gente está muy angustiada, muy preocupada. Pero nosotros que le creemos al Señor debemos estar ahí para ayudarles. Amén.
¿Esto qué significa? Que tenemos tarea. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Un abrazo, Dios les bendiga poderosamente. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga.